Saludos a todos. Vamos ahorita a analizar nuestro cuaderno de trabajo para realizar la GTA correspondiente al mes de mayo. Esta GTA es bastante corta, vamos a analizar punto por punto la materia que se encuentra ahí y vamos a ir realizando los ejercicios que se encuentran en cada página. Vamos a iniciar en la página 169, donde nos habla sobre el tema del ser humano y cómo somos un producto de la evolución, ¿verdad? En muchas ocasiones pues se nos indica erróneamente que nosotros descendemos del mono, lo dicen así básicamente, y eso ha generado cierto conflicto, ¿verdad? A nivel de las personas. En muchos casos incluso se torna un poco ofensivo para algunos, pero es simplemente desconocimiento de la teoría como tal. Nosotros como seres humanos, ¿verdad?, junto con los simios o al lado de los simios, descendemos de un antecesor común. No es que nosotros descendamos de los primates actuales, sería evidente que no, porque entonces no habrían primates, ¿verdad? Ellos pertenecen a otra línea emparentada con nosotros, o sea, tanto los simios como nosotros, los seres humanos, pertenecemos, ¿verdad?, al mismo tiempo al orden de los primates. Pero venimos de ramificaciones diferentes. En esto lo que quiero que comprendamos es que no es una línea, no hay como una sucesión en línea de que uno viene del otro, sino que habían varias ramificaciones, de las cuales, de esas ramificaciones, de una descendieron los monos, por decirlo de una manera sencilla, actuales, y de otra ramificación descendemos nosotros. O sea, no es una sola rama. El árbol evolutivo tiene muchísimas ramas, y si bien es cierto, somos primos de los primates actuales, no descendemos de ellos, descendemos de otra rama de primates. El punto es que de nosotros, de los homínidos, ¿verdad?, de los seres humanos, el antecesor más antiguo es el Ardipithecus ramidus, este que está acá. Este es el antecesor, o el que estaba antes de nosotros, el más antiguo. De ahí descendemos nosotros. Si bien es cierto, estamos muy emparentados, ¿verdad?, también con los chimpancés actuales, ¿verdad? Habían otras ramas. No todos los homínidos que hubieron en algún momento, de ahí descendemos nosotros directamente. O sea, el antecesor más viejo era el Ardipithecus, pero bueno, de ahí viene el homíneo. Nosotros, o sea, en sí los homínidos, que son los que observan acá, podemos encontrar dos grandes ramas, el Australopithecus y el Homo. Ahora, nosotros no vamos a decir que el Homo en todo el mundo era igual. De hecho, eso no es así. El género Homo, ¿verdad?, que vienen de los homínidos, habían 6 especies. Imagínense que eran 6 especies. Pero de todos esos, ¿verdad?, una de ellas es el Homo sapiens. Las otras especies ahí las tienen porque yo sé que les va a dar dudas saber cuáles otras especies habían de Homo. Y el Homo sapiens de acá es de donde nosotros vinimos a resultar. Esto es para que ustedes vean que no es que nosotros venimos en línea recta y que de los mismos monos que están aquí, nosotros descendemos de ellos. Eso en la práctica y teóricamente eso es imposible, ¿verdad? Entonces, esto es para que vean ustedes que estas ramificaciones son bastante grandes. En cuanto ahí en esa página, en la 169, ustedes pueden leer cuáles otras especies existieron. Es un tema bastante bonito, ¿verdad? Es en sí el Homo, ¿verdad?, que es de donde desciende el Homo sapiens, no es tampoco tan viejo, ¿verdad? Más o menos hace unos 2,5 millones de años él ya estaba acá y subsistió por sus costumbres alimenticias.
Entonces, por ciertas adaptaciones que tú hay en esa página, ustedes tienen unas preguntitas acerca de la lectura que está ahí. Es muy importante que ustedes lean todo y vamos a analizar esas preguntas. Primero dice que qué diferencias hay entre el Ardipithecus y el Australopithecus. Bueno, como ustedes pueden ver, el Ardipithecus, de ahí descienden los homínidos, ¿verdad? Y de los homínidos desciende, una de sus ramas es el Australopithecus. En el tercer párrafo habla acerca de algunas características sobre el tamaño de su cráneo y sobre la inteligencia, y a quién se parecía, dónde caracteriza a estos individuos, para que contesten esa pregunta. Luego, ¿de cuál género descienden el Australopithecus y el Homo? Bueno, como pueden ver, descienden de los homínidos, ¿verdad? ¿Qué fue antes, el desarrollo de la inteligencia o la locomoción bípeda? ¿Y qué relación tienen estas características? Bueno, primero, están preguntando que qué ocurrió antes o qué se desarrolló primero, si la inteligencia o moverse en dos patas, ¿verdad? Eso es locomoción bípeda, moverse con dos extremidades. Lo que nos caracteriza, lo que nos ha caracterizado, ¿verdad?, de otros organismos, ¿verdad?, que se desplazan en cuatro patas. ¿Qué se dio primero? Bueno, algunas personas, o algunas teorías, perdón, han supuesto que primero se desarrolló el cerebro como tal, o sea, que hubo un desarrollo cerebral y que eso provocó la locomoción bípeda. Sin embargo, las teorías más certeras dicen que no fue así. Primero empezaron a caminar en dos extremidades y eso generó que tomaran ciertas destrezas manuales, ¿verdad? Ya pudieron hacer otras cosas con sus extremidades y eso hizo más bien que se desarrollara más el cerebro. O sea, primero fue la locomoción bípeda y después se dio un desarrollo de una inteligencia superior. Ok, bueno, ¿y qué relación tienen estas características? Pues precisamente eso, que el estar ya desplazándose solamente con dos extremidades, eso hizo que ya las manos pudieran desempeñar otras funciones, ¿verdad? Entonces, el poder tener más destreza manual, eso generó un mayor desarrollo cerebral. La siguiente pregunta de esa página dice, ¿cuál característica esencial distingue al género Homo? En el último párrafo, ahí dice de qué fueron capaces, ¿verdad?, los del género Homo. Se los voy a dejar así para que ustedes lean ese párrafo, ¿verdad?, y puedan responder su pregunta. Por último, dice que ¿por qué cree que la variedad de alimentación favoreció la adaptación de algunos homínidos? Bueno, como les decía, que en sí el género Homo, que se encontraba hace unos 2,5 millones de años, estaban pasando en ese momento por una crisis climática, entonces obviamente que había crisis de alimentos. Al ser ellos más adaptables y adquirieron una dieta más variada, valga la redundancia, ellos podían comer muchas cosas. O sea, si uno tiene una dieta muy específica y se acaba esa alimentación, pues se muere de hambre, ¿verdad? Pero como ellos se adaptaron a comer diferentes cosas, básicamente se adaptaron a comer lo que encontraron, entonces ellos pudieron sobrevivir a esa crisis climática. Y eso sería lo de la página 169, ¿verdad? Espero haberles ayudado con esas preguntas. Vamos luego a la página 171. En la página 171 encontramos un ejemplo sobre las mariposas. Ahí tienen ustedes arriba un texto y espero que ustedes lo lean. Básicamente les voy a explicar de una forma sencilla lo que allí dice. Hay un tipo de mariposas que se encontraban en los árboles de abedul. Estos árboles tenían cierta coloración, ¿verdad?, en su tronco, y las mariposas se camuflaban con una coloración similar.
Esto ocurrió en Inglaterra y vino la industrialización, y las industrias empezaron, por la revolución industrial, empezaron a liberar grandes cantidades de humo, porque en esa época no había control, ¿verdad?, sobre los gases ni nada de eso. Entonces ese humo cambió el color de los troncos por la contaminación, o sea, una coloración de suciedad, o sea, como que se le hizo una cubierta más oscura. Habían mariposas de distintas coloraciones, algunas más claras que otras, de la misma especie, y cuando cambió la coloración se empezó a ver mayor cantidad de las mariposas del mismo tono que la nueva coloración. Posteriormente hubo otra vez otro cambio, ¿verdad? Inicialmente era una coloración clara y habían más mariposas de coloración clara. Cuando el humo hizo que hubiera una coloración oscura, aparecieron las mariposas de coloración más oscura. De acuerdo a esto, nos indican que el naturalista Charles Darwin, él hizo el supuesto, ¿verdad?, muy certero, de que las mariposas se adaptarían a ese ambiente, ¿verdad? Incluso cuando hablamos de camuflaje, no es que las mariposas son claras y de repente cambiaron el color de las alas como por magia, no, sino que hay mariposas claras y otras de coloración más oscura, y como el tronco del árbol les servía para camuflarse, cuando los troncos eran claros había más probabilidad de que sobrevivieran las mariposas claras, y al oscurecerse el tronco, pues entonces se reprodujeron más las mariposas oscuras, porque eran las que tenían más probabilidades de sobrevivir por el camuflaje, ¿verdad? En esta página, en la 171, ahí en el ejercicio 2, dice que hagamos un ejercicio con papel construcción negro y blanco, pero eso no es necesario. Simplemente es para que ustedes tiren papel blanco sobre blanco para ver si eso se logra ver, y papel negro sobre blanco. Evidentemente sabemos que se va a camuflar más algo blanco sobre blanco o algo negro sobre negro. Esa es la conclusión de ese ejercicio con papeles que piden ahí. Pero luego dice, en la pregunta 3, ¿de qué manera influye el ambiente en la forma que presenta una especie? Pues obviamente las especies se van a adaptar según su ambiente, van a adquirir formas o colores o condiciones alimentarias que se adecúen a sobrevivir en ese medio. Luego nos pregunta la otra que qué ventajas ofrece para una especie presentar formas variadas. En el caso de estas mariposas, ¿verdad?, habían mariposas más claras y habían más oscuras. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los depredadores se comieron a las mariposas claras porque ya no tenían dónde camuflarse, entonces sobrevivieron las oscuras. Pero si todas hubiesen sido claras, ¿qué pasaría? Se acaba la especie de mariposas, ¿verdad? Entonces, creo que en algún momento cuando estuvimos viendo la clase de genética, yo les decía a ustedes que la variabilidad es la base fundamental de la evolución. Gracias a la variabilidad genética es que como especie podemos sobrevivir. Luego dice, ahí la última pregunta de esa página, ¿qué sucedería si los seres vivos no tuvieran variaciones en fenotipo y genotipo? Pues precisamente eso, yo en algún momento se los dije a ustedes, si todos tuviésemos exactamente las mismas características o condiciones, y viniera algo que afectara esas características, nos extinguiríamos. Sin embargo, el hecho de que hay características diversas, eso hace que si algunos no sobreviven, pues otros sí van a sobrevivir porque tienen diferentes condiciones. Avanzando en nuestro folleto, en la página 72, inician teorías acerca del origen de la vida. Les pido por favor que cuando estudiemos tengamos claro qué es, para que no confundamos, porque ahorita vamos a empezar a estudiar teorías. Y estas 3 teorías son las que han tratado a lo largo de la historia de explicar, pero son teorías, no leyes, ¿verdad?, o supuestos, cómo fue que la vida se originó en el planeta Tierra. Y son 3. La cosmozoica, que también se le llama panspermia.
la teoría de la generación espontánea y la teoría del origen quimiosintético. Y ahora vamos a analizar una por una. En la página 173 ahí están explicadas de manera bastante resumida. En la página 173 iniciamos con la teoría cosmozoica. No, perdón, en la 172, disculpen, está la cosmozoica. Entonces, como pueden ver en el nombre, la teoría cosmozoica trató de explicar cómo se originó la vida, indicando que de otras partes del universo llegaron al planeta Tierra, ya sea partículas orgánicas o inorgánicas, algún tipo de ancestros que venían de otras partes del universo y que vinieron a dar al planeta Tierra, ya fuera por algún meteorito o de alguna manera la Tierra fue sembrada, por decirlo de una manera sencilla, con microorganismos extraterrestres. No vayamos a confundir la teoría cosmozoica con que vino un extraterrestre, vino a reproducirse, que somos, no, sino que vinieron partículas que pudieron, con características que venían de otras partes del universo, adaptarse acá y generar nuevos organismos, ¿verdad? ¿Por qué esta teoría, que fue bastante aceptada por un científico muy importante y premio Nobel de esa época, ¿verdad? De los años 1850 más o menos, que se llamaba, de apellido Arrhenius? Él la aceptó bastante bien. Sin embargo, esta teoría nunca explicó cómo fue que acá en nuestro sistema se originaron los seres vivos. O sea, sí llegaron, pero luego ¿qué pasó? Entonces, para que podamos nosotros identificar, entonces recordemos que la teoría cosmozoica pues habla básicamente de que los inicios de los seres vivos de acá son a base de partículas que vinieron de otras partes del universo, de otras partes de otros planetas. Luego, la otra teoría es la generación espontánea. Bueno, esta teoría es de la época de los griegos. En ese momento ellos incluso decían que los sapos, por ejemplo, o las ranas, los gusanos y las ranas, venían del lodo. O sea, para ellos no había necesidad de que hubiera un organismo vivo para generar otro organismo vivo. Obviamente esta teoría es completamente incorrecta. Nosotros la analizamos para que ustedes observen las diferentes teorías que existieron, ¿verdad? O sea, la teoría de la generación espontánea en aquel momento fue completamente aceptada e incluso habían libros con recetas de cómo generar vida. O sea, por ahí tienen, en la página tienen un ejemplo que había una receta que decía: llene una tinaja con trapos y colóquela en un sitio apartado durante semanas. Al final crecerán ratones a partir de los trapos. O sea, ellos decían que del lodo salían gusanos, que del trapo salían ratones. O sea, ellos no sabían que venía la rata y tenía ratones ahí, ¿verdad? Entonces, el punto es que se suponía que aparecían de la nada, ¿verdad? Como por arte de magia, aparecían organismos vivos. De esta teoría, lo que nos importa no es la teoría como tal, pues obviamente nosotros, no porque nosotros seamos grandes científicos, sino porque ya nos dijeron que eso no es así, lo vemos absurdo. En aquel tiempo no era absurdo que los científicos pensaran esto, porque si nosotros no tuviéramos conocimiento de nada, nadie nos hubiera contado, también podríamos suponer de eso, porque uno no anda siendo tan observador de ver exactamente lo que está sucediendo. Pero como nosotros ya recibimos información, sabemos que esta teoría no tiene ninguna base. Lo que acá nos interesa es ver cómo otras personas hicieron en aquella época tan difícil, donde no habían aparatos, no había microscopios, no había nada de eso, cómo hicieron ellos para demostrar que esto era mentira. Bueno, Francesco Redi, que es uno de los primeros que se metió en esta situación, vamos a anotarlo acá.
vamos a ir anotando quiénes fueron muy importantes en esto. Él se dio cuenta que, por ejemplo, si a la carne le salían gusanos, no era producto de la generación espontánea, sino era producto de que la mosca llegó y depositó su larva ahí, de ahí era donde salían los gusanos, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando no eran huevos de moscas, ¿verdad? También estaba el problema de que de lo que se producía ahí en algo putrefacto podía ser debido a los microorganismos, ¿verdad? Entonces no necesariamente se podían ver. Luego viene Needham, perdón, vamos a anotar aquí, así como en el orden que aparece ahí en el texto, en la página 173. Y entonces él lo que hizo, para demostrar que no era cierto la generación espontánea, fue que él hirvió la carne, ¿verdad? Entonces de esa manera, entonces ya los microorganismos que hubieran estado ahí, iban a morir. Él los colocó en recipientes abiertos, ¿verdad? Entonces obviamente solo por la parte de encima iban a aparecer microorganismos o colonias, ¿verdad? Ya fuera de hongos o de algunos otros organismos. Entonces ya en ese momento él supuso, ¿verdad? Él tuvo el error de que él tratando de demostrar que no era cierta la generación espontánea, ¿verdad? Pero como él las dejó destapadas, crecieron colonias encima de la carne que él había hervido, y entonces él en ese momento supuso que sí se generaban de la generación espontánea. Luego en la página 173 tenemos a otras personas que experimentaron en contra de la generación espontánea. El primero que tenemos acá es Spallanzani, que hizo lo mismo que Needham, pero él tapó los frascos donde colocó la carne. Okay. Entonces él aquí logró contradecir la generación espontánea, pues ahí ya no aparecieron bichos. Pero ¿qué pasó? Cuando los otros se dieron cuenta de esto y vieron que era que había tapado el frasco, pues le dijeron que Spallanzani, que él estaba equivocado, porque para que aparecieran microorganismos se requería de aire, y que entonces por eso su experimento no era válido, porque le había quitado el aire a eso. Entonces que sin aire no se cumplía, y que entonces no era correcto su supuesto que contradecía la generación espontánea. Bueno, entonces mucho tiempo después, ¿verdad? No crean que esto pasó con días de diferencia, porque aquí habla que casi un siglo después vino Schulz, y lo que hizo fue que sí dejó que a los frascos les llegara aire, pero la pasó por soluciones ácidas, de manera que le mataba a los microorganismos que pudiese tener. Y también más o menos ahí, utilizando las mismas técnicas, bueno, las mismas no, pero vino Schwann y pasó por una vía caliente el aire, de manera que obviamente que otra vez no aparecieron bichos, ¿verdad? En la materia orgánica, pero entonces a ellos les dijeron que por haber aplicado ácidos y por haber calentado el aire, por eso era que no se había dado la generación espontánea, que se necesitaba aire como tal. Y les volvieron a votar nuevamente y seguía la generación espontánea ahí, ¿verdad? Finalmente, ya el que acabó con esta teoría fue Louis Pasteur. Nosotros de este señor ya hemos oído hablar, quizá aunque no directamente, cuando ustedes ven que la leche o ciertos productos están pasteurizados.
La pasteurización es un proceso en el que se lleva a altas temperaturas y a bajas temperaturas un producto para matar los microorganismos. El proceso de pasteurización se llama así en honor a Louis Pasteur, que él demostró utilizando unos tubos con cuello curvo, que ustedes pueden ver el tubo ahí en la página 174, que son de cuello curvo. Entonces él pasó el aire por ahí de manera que los microorganismos no podían llegar hasta donde se encontraba la solución, que podría descomponerse, y él demostró que si la solución no era expuesta y aunque le llegara aire, entonces no iba a producir gusanos, no iba a producir larvas de nada, y de esa manera fue que se logró contradecir completamente la generación espontánea. Este tipo de frasco lo pueden ver ustedes ahí donde dice el experimento de Pasteur, que lo tienen en su folleto. En la 174 hacen dos preguntas. Dice, ¿cómo apoyó el experimento de Redi la hipótesis de la biogénesis o generación espontánea, ¿verdad? Entonces, de la biogénesis, disculpen. Dice que Francesco Redi, en el primer párrafo, ahí después del ejemplo, demostró en 1668 que los gusanos encontrados en la carne podrida eran las larvas que provenían de los huevos que previamente habían depositado las moscas en la carne y no el producto de la generación espontánea. Luego, ¿cómo comprobó Pasteur la hipótesis de la biogénesis? O sea, que la vida viene de la vida, ¿verdad? Entonces eso está en el último párrafo, ahí en la página 174, donde dice que Louis Pasteur terminó definitivamente la controversia en 1864 al utilizar matraces con un tubo largo y curvado llamados cuello de cisnes. El aire pasaba libremente a través del cuello de los recipientes, pero los microorganismos no aparecían en la solución. Y de esa manera fue que se llegó a reconocer la biogénesis, o sea, que la vida provenía de la vida. No podía provenir del lodo, ni podía provenir de un trapo, sino que un organismo vivo tenía que venir de otro organismo vivo. Por último, la teoría que tenemos en la página 175 es la teoría del origen quimiosintético. Vamos a explicarlo de una manera sencilla. Yo les invito a que lean esa página, en la que está en la 175 y hasta la mitad de la 176. Acá nosotros tenemos dos grandes científicos, que son Oparin y Helden, que ellos, por eso así se llama la teoría de Oparin y Helden, no porque hayan trabajado juntos. Oparin trabajó primero, pero Helden hizo un artículo un poquito de tiempo después que Oparin, sin tener relación con los estudios de Oparin, que ayudó a consolidar las teorías de Oparin, ¿verdad? Y básicamente lo que dice es que en el planeta Tierra, al inicio, cuando no había vida, se encontraban en el ambiente una serie de moléculas inorgánicas, ¿verdad? Esas moléculas inorgánicas, básicamente, y gracias a las grandes descargas eléctricas que habían en la atmósfera de aquel momento, de esas moléculas inorgánicas se produjeron moléculas orgánicas o estructuras más complejas. Por ejemplo, nosotros sabemos que la estructura básica, digamos, orgánica, son las proteínas. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Entonces, inicialmente no habían organismos vivos, pero sí habían moléculas inorgánicas, ¿verdad? Que había amoníaco, había agua, habían moléculas que al recibir descargas eléctricas fueron formando moléculas más complejas, orgánicas, y de ahí se iniciaron simultáneamente, ¿verdad? Como reacción química, algunas estructuras
coloidales, ¿verdad? Que ellos llamaban coacervados. De manera que las verdaderas células primitivas iniciales, ¿verdad? Luego fueron haciéndose más complejas y generando cada vez organismos, por ende, más complejos. Y esta teoría tiene mucho sentido, ¿verdad?, sobre el origen de los primeros organismos vivos en el planeta Tierra. Hay un experimento, que es el experimento de Miller y Urey, que está en la página 177, que ayudó a consolidar la teoría anterior, ¿verdad? Porque ellos, colocaron ahí algunos compuestos químicos, ¿verdad? Como el amoníaco, ¿verdad? Los colocaron ahí en solución, colocaron amoníaco, metano, este es el metano, vapor de agua, entre otros, ¿verdad? Hidrógeno, que era básicamente lo que había en la atmósfera primitiva, ¿verdad? Entonces ellos colocaron esos compuestos químicos y esos elementos, ¿verdad? Hicieron descargas eléctricas, que fue lo que en la atmósfera primitiva ocurrió, ¿verdad? Se dieron cuenta que en esa solución posteriormente se formaron moléculas orgánicas complejas después de haber hecho las descargas eléctricas. Entonces, esta conclusión, o la conclusión que se obtuvo de acá, es que el origen quimiosintético, que fue la teoría anterior que nosotros vimos, tenía mucho sentido y que estaba en lo correcto. Bueno, entonces, vamos a analizar ahí en la página 177 las preguntas que ustedes tienen que responder, ¿verdad? Dice la primera: ¿cómo utilizaron Miller y Urey el aparato de su experimento? Bueno, entonces, en el segundo párrafo de esa página dice que idearon un aparato en el que pusieron a circular una mezcla de amoníaco, vapor de agua, hidrógeno y metano, elementos que se cree componían la atmósfera primitiva. Luego hicieron pasar descargas eléctricas consecutivas a través de esa mezcla de gases. Esa fue la manera en que utilizaron su aparato, ¿verdad? Luego dice la pregunta 2. ¿Qué estudios apoyan la teoría de Oparin y Haldane? Bueno, ¿cuál es la teoría de Oparin y Haldane? La que vimos anteriormente, la del origen quimiosintético, ¿verdad? Entonces, en la página 176, ahí es donde dice, ¿verdad?, cuál es esa teoría y qué estudios apoyan esta teoría. Pues el experimento de Miller y Urey, por ejemplo. Y hay otros estudios adicionales, ¿verdad?, que se encuentran ahí en la página 177. Al final dice: estudios adicionales que apoyan la teoría de Oparin y Haldane se basan en el origen de las estrellas y en el análisis de la composición química del centro de la Tierra. En la página 178, la pregunta 1 dice: ¿qué cree que hubieran encontrado Reddy, Needham, Spallanzani y Pasteur en sus experimentos en caso de que la teoría de la generación espontánea hubiese sido correcta? Y si hubiese sido correcta, a pesar de haber hecho lo que fuera, hubieran aparecido organismos vivos en esas soluciones que ellos tenían en los frascos, ¿verdad? Luego dice la 2: ¿cómo explicó Oparin el origen de la vida? Bueno, recuerden que la teoría de Oparin es la del origen quimiosintético, que empieza en la página 175 y termina en la página 176. En el párrafo 3 de la página 175
dice que la vida dentro de este marco evolucionista sería la culminación de una larga evolución química que habría ocurrido antes que la evolución biológica. Para Oparin, el medio primitivo terrestre debió ser muy diferente al actual. La atmósfera desprovista de oxígeno encerraba una porción de metano y otras moléculas orgánicas simples. El mecanismo químico que desencadenó la vida se habría iniciado, según esta teoría quimiosintética, en la atmósfera inicial del planeta Tierra, a partir de ingredientes inorgánicos que estaban presentes, y habría continuado en los océanos. Esa es la manera en que está allí explicado el origen de la vida por Oparin. Luego, la pregunta número 3 dice: ¿de dónde vienen las células según la teoría de Oparin? Allí mismo, en la página 175, les voy a decir dónde habla, en cuál párrafo habla de las células. En el párrafo número 10 dice: estos sistemas químicos complejos aparecidos en los océanos primitivos habrían formado simultáneamente estructuras coloidales, a las que Oparin llamó coacervados, las cuales pueden considerarse verdaderas células primitivas que separaban las macromoléculas biológicas del medio exterior mediante membranas. Luego, ¿de qué manera era el medio terrestre primitivo según este científico ruso? Dice la pregunta 4. Dice en el párrafo 4, dice que la atmósfera estaba desprovista de oxígeno y encerraba una porción de metano y otras moléculas orgánicas simples. La número 5 nos pregunta: ¿cuáles aspectos de la teoría de Oparin fueron demostrados por Miller y Urey? Bueno, pues básicamente se dieron cuenta que respecto a la constitución química de la atmósfera primitiva estaban en lo correcto, ¿verdad? Y que era muy probable que los compuestos orgánicos de los seres vivos aparecieran, ¿verdad?, después de la formación de la Tierra, debido a las descargas eléctricas que sufrieron esos componentes atmosféricos. Luego, en la número 6 nos dice que marquemos cuáles afirmaciones corresponden a la teoría cosmozoica. Recuerden que la teoría cosmozoica es la que habla de que los seres vivos se formaron a partir de partículas que vinieron de otras partes del universo. Entonces ustedes van a marcar ahí cuál o cuáles creen que puede coincidir con esa teoría. En la página 179 y última página que ustedes tienen que hacer, nos dan primero un diagrama para que ustedes expliquen ahí sobre las 3 teorías del origen de la vida que acabamos de ver, y van a organizar la información. Luego la pregunta 8 nos dice: ¿por qué creen que en la antigüedad se creía en la generación espontánea de la vida? Bueno, eso es algo como muy subjetivo. O sea, ustedes pueden indicar por qué ustedes creen que eso era así. De una manera muy personal, yo puedo decirles que en esa época pues no había una manera técnica de analizar los fenómenos. Entonces se basaban en la observación y la gente asumía lo que podían ver. Entonces de esa manera es que llegaban a conclusiones erróneas, ¿verdad?, como la generación espontánea de la vida. Luego la B dice, de la 8 la B: ¿cuáles experimentos descartaron la teoría de la generación espontánea? Bueno, eso ya lo analizamos, ¿verdad? Allí en la página, empezando en la 174, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver lo que van a leer y escribir lo que hizo Spallanzani, lo que hizo Chus, lo que hizo Schwann y lo que hizo Pasteur. Ellos fueron, como ya analizamos anteriormente, los que
hicieron experimentos que descartaron o eliminaron la teoría de la generación espontánea. La C dice, ¿cuál es la teoría más aceptada en la actualidad? ¿Y qué pruebas presenta? Bueno, pues básicamente la que más se ha manejado, ¿verdad? Es el origen quimiosintético, ¿cierto? De esos tres que tenemos allí, ¿verdad? Porque, como ustedes vieron, pues la de la generación espontánea fue completamente descartada. Y la primera, que era la cosmozoica, el problema que tenía era que no explicaba, posterior a haber venido, posterior a haber llegado acá el material extraterrestre, qué sucedía, ¿verdad? Entonces, ahí donde nos pregunta que qué pruebas presenta, pues ustedes se dan cuenta que en la 177 habla de estudios adicionales que se hicieron, ¿verdad? Esos también son parte de sus pruebas. Y en el último cuadro, en el número 9, dice que complete sobre qué es lo que plantea cada teoría, que de hecho ahí ya lo tienen ustedes resumido, ya ustedes lo tienen hecho. En la página 173, ahí está la teoría cosmozoica, la de la generación espontánea y el origen quimiosintético. Ya está ahí planteada, resumida, y solo es que ustedes lo vuelvan a hacer. Entonces espero que les haya servido esta inducción y que puedan hacer su GTA de una manera más ágil, y saben que si tienen consultas, estamos en línea para servirles.